Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a hablar de la experiencia que tuve con un mini breakdown artístico, por así decirlo. Voy a contarles cómo pasé por eso, qué hice para sentirme mejor, mientras les dejo un dibujo de fondo que me encantó. Así que vamos al video como tal. Resulta que durante ese tiempo, mientras estuve haciendo mis intentos de aprender cosas nuevas, de probar diferentes estilos y tal, no me estaba dando cuenta de que como que me estaba olvidando de mis raíces. Y no sé si esto es algo que ustedes también sienten, de que ven su arte antiguo y dicen, wow, ¿por qué dibujaba tan bien en ese entonces? Tipo, puede que hayan errores de anatomía, de colores, de demás, pero el estilo, la línea, las texturas, todo esto como que es tener una esencia que ahora tu estilo actual no tiene. Pues siento que eso fue algo que me pasó. Digamos que no me daba cuenta, pero estaba yéndome bastante más por un estilo semi-realista. Y digamos, también siento que en parte fue influenciado, esto entre comillas, por lo que he estado aprendiendo del estilo de Arcane y estuve como agarrando algunas cosas del coloreado que me gustaba mucho. El estilo de Arcane no diría que es semi-realista o algo más como semi-realismo yendo a algo semi-cartoon, bueno, no sé. Simplemente es el estilo Arcane, todos lo amamos, es precioso. Pero en mi caso sentía que me estaba yendo por proporciones más realistas que lo que solía ser. Entonces, digamos, como referencia tengo el arte 2019, que era un arte un poco más cartoon, con líneas más duras, más trazos más rectos, con formas como más claras, más decisivas. No sé, me gustaba mucho como ese estilo. Y después de cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo no me estaba gustando del todo, fue que decidí como parar y decir, bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que no me gusta. Y es así como terminé, entre muchas otras cosas, volviendo a mis raíces. Eso incluye hacer una pequeña práctica con un curso gratis que sacó Loish, esta artista que todos conocemos desde hace mucho, que es una inspiración gigante para muchos. Y digamos, hay un video en específico que habla sobre el bocetaje, sobre la importancia del sketch y demás. Habla de cosas que cuando las dijo yo decía, bueno, yo aplicaba eso, pero no me di cuenta que lo había dejado de hacer. Y no sé por qué. Supongo que en búsqueda de ir más allá, de aprender más, como que me estaba olvidando de lo que yo solía hacer antes, cosas muy básicas que realmente te ayudan mucho al momento de dibujar. Es por esto que decidí volver a lo más básico de todo, que es el bocetaje. Y fue así como llena de inspiración por este videoclip de Back on 74 de Jungle, un temazo y una coreografía espectacular. No sé, me vi muy inspirada por las poses, por la elegancia de los bailarines, la esencia, el ritmo, no sé, simplemente me encantó. Entonces decidí como tomar algunas screenshots de la coreografía, de momentos que me gustaron así mucho, y me puse a retarme a dibujarlos, de mantener como esa esencia del movimiento, porque digamos que los bailarines suelen exagerar bastante los movimientos. Entonces quería eso, como que se vieran exagerados, pero al mismo tiempo mantuvieran la esencia, que fuesen fáciles de dibujar. Y fue como una práctica de media hora tal vez, con la música de Jungle de fondo. Y me terminó encantando los bocetos. Siento que unos quedaron mejor que otros. Y no sé, quise hacer como una ilustración usando alguna de las poses. Entonces como que me puse a bocetear
las poses y decir, bueno, ¿cómo quedaría bien algo acá? ¿Cómo puedo hacer como una ilustración de esto? Probé con una pose primero y pensé que la pose de las manos iba a ser algo así como similar a las de un zombie o un vampiro bailando. O sea, no sé, me acordé como de estos típicos bailes de Halloween en el que hacen que las muñecas estén así súper dobladas. Ah, como Thriller de Michael Jackson. Entonces, no sé, como que en la pose pensé primero en un vampiro y usé una de las poses para eso. Pero entonces no me terminaba de... No sé, sentía que le faltaba algo, que quería expresar algo más. Entonces dejé así por ese día, no quise como dibujar más. Y luego me encontré con otros videos de otros artistas. Ahora mismo no puedo recordar el nombre del artista, pero estaba hablando de composiciones, de ilustración. O sea, no hacer simplemente dibujar el personaje y poner el fondo así porque sí, sino que como que contara algo la ilustración, que eso es algo en lo que quiero aspirar, que quiero hacer sin perder como mis raíces. Entonces fue así como empecé a agarrar mi pose favorita de todas y me puse a idear una manera de dibujar esa pose con este personaje del vampiro porque se me quedó muy en la cabeza. Y no sé, de repente dije, ¿y si le doy la vuelta a la pose? La dibujo desde otro ángulo. Y fue así como salió esta pose de espaldas, que en un principio no sabía si hacerlo de espaldas, porque sentía que no, como que no podía expresar cosas, pero me dije, no, puedes expresar cosas sin mostrar el rostro de la persona, ¿saben? En principio verán que intentaba mostrar el rostro de la vampira aunque fuese de lado. Y al final dije, no, vamos a hacerlo completamente de espaldas. Confía, tú confía. Básicamente de aquí en adelante todo fue como, tú confía. O sea, confía en el proceso. Fue todo lo que hice. Simplemente me moví por intuición. Y bueno, entonces cuando dibujé esta pose y la dibujé así con este vestido así largo y apretado que le formó su silueta así súper bien y tal, pensé, no pude evitar, bueno, ya que estaba haciendo una pose de baile, yo dije, podría ser como una escena en un baile. Y en el principio quería poner como cuerpos de personas en trajes así en el piso y sangre, así todo bien macabro, porque quería hacer algo para Halloween. O sea, yo creo que ahí surgió la idea de esto, algo como modo Halloween. Pero entonces dije, no, hagamos algo un poquito más representativo. Entonces decidí hacer como la escena, un salón, como de un castillo o de alguna mansión así gigante. Y la gente bailando. Y luego se me ocurrió de que ya que estaba de espaldas, podía hacer como un caminito de sus pisadas, pero como si estuvieran manchadas de sangre. Entonces, con esta idea, terminé haciendo toda un sketch así súper gigante de como todo el detalle. Y luego se me vino a la mente como los colores, porque cuando empecé a colorear, usé el estilo de coloreado de un artista que me gusta mucho. Voy a dejar su YouTube y sus redes en la descripción y pues acá en pantalla. Y me estuve viendo su tutorial de cómo ella pintaba a sus personajes, cómo pintaba las ilustraciones. Entonces como que seguí eso para pintar a la vampira. Y luego, para el fondo, decidí usar una técnica que la suelen usar bastante los profesionales, que es con mapas de degradado. Entonces fue prácticamente experimentación, mapa de degradado sobre degradado. Entonces digamos que para eso, para que los mapas de degradado funcionen, las capas tienen que estar en escala de grises. Entonces eso fue lo que hice. Puse todo el fondo en escala de grises, tardé un buen rato ahí solamente con que quedara todo así bien hecho. Y ya después de las escalas de grises fue simplemente como, ok, voy a añadir un poquito de luz acá, un poquito de contraste acá, y así fue como quedó la ilustración. Quedó muy preciosa, yo la verdad que me encantó. Y bueno, la anécdota de este video, bastante cortico, pero quería dejarlo ahí,
es que cuando sientan que no les está gustando lo que hacen, prueben volver otra vez a la raíz del problema, que muchas veces viene del boceto, o simplemente volver a sus raíces, decir, bueno, ¿qué es lo que me gustaba dibujar? ¿Qué es lo que me gustaba hacer? ¿Qué es lo que me gustaba que la gente reconociera en mi estilo y demás? Entonces, es eso, simplemente es como lo que me ayudó a mí. Obviamente aún hay cosas que quiero mejorar, cosas que me gustaría lograr, pero siento que esto es un buen inicio. Así que nada, los dejo, me voy. Espero que les haya gustado mucho la ilustración, la tienen en Instagram, Twitter y Cara, así que vayan a darle like por favor, que realmente me gusta cómo quedó. Y ya está, un beso enorme, nos vemos, hasta la próxima.